Independencia es el mostrador en la clave. 9:14 ya de este martes 27 de julio. Sigue bien activo el escenario político nacional en estos últimos días. Por una parte, el panorama presidencial en unidad constituyente ya está más claro, con la consulta ciudadana a realizarse el sábado próximo 21 de agosto para elegir entre Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. Mientras que finalmente el exalcalde de San Ramón, Miguel Aguilera, quedó en prisión preventiva bajo cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Con estas noticias al frente le damos la bienvenida al panel político de este martes, a Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Escucho un tit, uno de los dos perdimos comunicación, con el otro ya estamos en línea, me imagino, ¿o no? Marta, Díaz. Rodrigo. Parece que los perdimos a los dos. Real problema de comunicación pandémico este. Bueno, vamos a retomar contacto con ambos, vamos a ver qué sucede ahí con Bueno, las ¿qué te líneas parece? telefónicas. Vamos avanzando, porque hay materia. Macarena, ¿qué te parece que lo del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, lo dejemos para otro momento, porque ya lo comentamos más en extenso al inicio, y nos centremos en este panel con Marta Lagos y Rodrigo Arellano respecto del panorama presidencial más bien constituyente. Exacto. Tenemos a Marta Lagos en línea, vamos a partir con ella entonces. Buenos días, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Muy bien. días. Aquí readecuando la pauta en honor del tiempo. Vamos a centrar y hacer foco en unidad constituyente. También ya está Rodrigo Arellano, ahora sí tenemos panel Hola, completo. buenos días, sí. Hola, Rodrigo. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, Bien, ¿qué le ustedes. parece que partamos conversando sobre ya el tiempo que perdió Yasna Proboste, si fue error de cálculo o no, pero sobre todo las expectativas que podemos tener de la consulta ciudadana que al final pactó y va a implementar unidad constituyente? Rodrigo Arellano, parte tú esta vez y después le pasamos la palabra a Marta Lagos. Ni un problema. Muy buenos días a todos, saludos Marta. Yo creo que, no sé si algo anticipamos la semana pasada, pero la verdad yo creo que este no acuerdo y haberse perdido la instancia de participar en una primaria de carácter convencional, esto va a ser una consulta, de hecho legalmente no puede llamarse primaria, es un retroceso para la unidad constituyente en cuanto a temas electorales, porque, a ver, primero va a implicar un costo que van a tener que pagar ellos, y ahí van a empezar a disputar quién paga cuánto va a ser la cuota, etcétera. Segundo, perdieron la posibilidad de tener la exposición de una franja gratuita, que finalmente, de hecho, la franja pasada de los candidatos tuvo harta exposición, tuvo varios puntos de rating sobre 30, tuvo un día incluso hasta 40, lo que en el fondo perdieron esa oportunidad. No va a haber tiempo para debate y eventualmente corre un riesgo muy poderoso, porque si esta consulta ciudadana tiene poca participación, que tengo la impresión yo que va a tener poca participación, porque va a tener mucho menos facilidades que la otra, también pone en jaque o dificulta las opciones presidenciales de quien obtenga el triunfo en ella. Entonces, yo creo que la verdad que fue un error no haber participado, no haberse puesto de acuerdo, y deja a quien compite en quien gane esta consulta, la va a dejar 200, 300 metros atrás de Boric y de Siche, en este caso, que ya llevan bastante trabajo adelantado. Yo creo que fue un error de unidad constituyente no haber logrado un acuerdo de esta categoría previamente. Marta Lagos. Mira, a ver, yo no sé, yo veo el proceso de decadencia de la política chilena de una manera distinta, porque creo que aquí han habido muchos errores de parte de los legisladores que fijan una inscripción a una primaria 2 días después de una cuádruple elección. Entonces me parece que hay un tema de calendario aquí que no está considerado. Me parece que es poco adecuado dejarle a las coaliciones 2 días para decidir la inscripción en primaria, que fue lo que sucedió, porque convengamos que si hubieran habido 10 días se habría podido inscribir una primaria. El problema fue el tiempo. El problema es que los vetos se produjeron sobre la marcha a la luz del terremoto que sucedió con los resultados de la elección de la Convención Constitucional. Entonces, miremos la película de la política en su totalidad.
por cierto que hay errores, no estoy diciendo que no hayan errores, pero esos errores se producen porque el legislador y las reglas del juego no permiten que la política se desarrolle con los tiempos que se requiere para ello. Entonces me parece que si nosotros queremos recuperar la política, el legislador tiene que considerar todo eso. La primaria del 18 de julio fue ubicada en el domingo entre las 2 semanas de vacaciones de los colegios, en un fin de semana largo, y a pesar de ello tuvo 3 millones de votantes. Entonces aquí hay muchos errores de todo tipo que ayudan a la desafección de la política. Ahora, si uno mira el proceso político de la oposición, yo estaría de acuerdo con Jadwe cuando dijo que aquí todos habían llegado tarde a la unidad. Claramente la oposición se ha desempeñado no mal, sino que pésimo durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, que ha sido un pésimo gobierno. Entonces, eso también nos da una idea, ¿no es cierto?, del mal estado en que está la política. Y esto que está sucediendo ahora es consecuencia de todo aquello que menciono. Aquí no ha habido un desempeño brillante de la oposición que podría haber tenido mucho éxito aprovechando los errores del gobierno, y en este momento nosotros tenemos una competencia electoral donde hay un candidato de gobierno con un peor gobierno de todos los tiempos que tiene posibilidades de ganar. Yo diría que eso es lo más brutal de la competencia electoral que enfrentamos hoy día, y que la entrada, bueno, Boric entró al último minuto a la carrera y se decía que Jadwe llevaba un año y que era imposible, digamos, que Jadwe no ganara. Aquí no hay solamente un error de las encuestas, sino que también hay un error del análisis de lo que ha sucedido con el elector. Y por eso que yo creo que hay que ser muy cauteloso en anticipar lo que puede pasar con esta elección. Porque efectivamente en las viejas coordenadas de la política, ¿no es cierto?, los paradigmas anteriores, uno diría, bueno, en esta elección votarán con suerte 100.000 personas y será una cuestión irrelevante. No sé si ustedes se acuerdan de lo que yo llamé las secundarias, cuando Frey compitió, creo que fue la segunda región, una primaria que hubo, no me acuerdo qué año, que fue completamente irrelevante. Entonces, me parece que hoy día, en la manera como se ha comportado el electorado, augurar que va a votar 1.000.000 o 100.000 es completamente un tiro al aire, porque no tenemos ningún patrón, no tenemos un paradigma, no tenemos un comportamiento pasado de cómo se va a comportar el electorado. ¿Y qué pasa si no va nadie a votar? Entonces, yo creo que hay que ser súper responsables en esto, y si bien es cierto que hay errores, a mí me parece que aquí el problema está en que no hay un desarrollo, una preocupación legislativa, unas reglas que permitan el desarrollo de la política, sino que más bien lo que vi el día después que Jasna Proboste lanza su candidatura es una cantidad de personeros, ¿no es cierto?, de otros partidos diciendo que ellos ya habían perdido la oportunidad y que no tienen que competir, cuando el más fundamental de los derechos políticos es la capacidad de tener igualdad de condiciones. Entonces, me parece que estamos perdiendo de vista de qué se trata la democracia. Y ya que estamos, perdón Marta Lagos, pero porque tengo ganas de hacerle una última pregunta sobre este sector de la centroizquierda que, como no hizo una primaria legal, va a tener que hacer ahora una consulta ciudadana para solucionar su problema de liderazgo. Claro, un parche. Claro, y después me gustaría pasar ya al sector de la izquierda más dura, qué pasa con Charbel, en fin. Pero, ¿qué les parece que me den su opinión sobre esta consulta ciudadana Proboste, Narváez, Maldonado? ¿Quién tiene a su entender como analista la pole position, digamos, la posibilidad real? Porque tiene muchas complejidades, como decía Marta, la participación, que puede ser muy poca, pero también tiene que ver con las maquinarias de los partidos, si van independientes o no a votar, o si solo son gente de partido. Rodrigo Arellano, ¿cómo ves tú este proceso electoral voluntario? Oye, si seguimos la lógica tradicional, la que bien se refería Marta,
claramente, según lo que hemos visto, los números, el nivel de exposición, porque ser presidenta del Senado claramente le da una tribuna distinta a la que tiene Carlos Maldonado y Paula Narváez. Diana Proboste corre con ventaja. Tanto así que la decisión de realizar o no una convención, una consulta o primaria, dependió gran parte de ella, en el fondo de esperar el momento exacto y justo para de alguna otra forma no complicar su eventual posición política. Así que mi impresión es que aquí tenemos una candidata que corre con ventaja sobre el resto, y me refiero a la presidenta del Senado. Pero quería comentar dos cositas. Yo encuentro que todo lo que dice Marta tiene razón, pero tiene dos elementos que no considera. Y hay que mencionarlo, y también ser justo con los legisladores. Estamos viviendo desde hace un par de años un proceso mundial de crisis de salud producto del COVID que ha alterado la vida de todos, y las elecciones y los procesos electorales han vivido alteraciones, se han postergado, se han cambiado, y eso de alguna forma también ha complicado un montón los calendarios, lo que dice Marta, claro, la urgencia, los tiempos, pero hemos vivido situaciones especiales porque estamos viendo una situación especial a nivel mundial, y nosotros no nos podemos restar de eso. Entonces, bajo esa lógica, y de alguna forma dar como argumento eso, me parece de alguna forma más débil, considerando que el mismo escenario, los mismos plazos, las mismas condiciones, las tenía también la centro derecha, y la tenía también el Frente Amplio del Partido Comunista, y lograron ponerse de acuerdo, y lograron tener una primaria legal, con alguna dificultad, sí, por cierto, pero lograron superar esa valla, y se pusieron de acuerdo, Marta. Entonces, el argumento de que los plazos y eso, la verdad que considerando la realidad de los otros, no es tan potente si tú lo miras desde ese punto de vista. El escenario era el mismo para todos, planteas tú. Sí, pues eran las mismas reglas de juego para todos, y dos se pusieron de acuerdo y uno no se puso de acuerdo. Y ahí, para avanzar en honor al tiempo, ¿qué les parece el anuncio de Jorge Sharp de una candidatura que uniría a su movimiento Independientes y a la lista del pueblo? Y esto también preguntarles a la vez cómo se entienden las diferencias entre Sharp y Boric, ¿qué hay detrás ahí? Mira, a ver, yo quiero comentar primero este asunto de los legisladores. Si tú me disculpas, a mí me parece que los legisladores no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra para redimir sus falencias en el desarrollo de las leyes sobre la política. O sea, desde el escándalo del 2015 con el 2014, que fue el lío del financiamiento ilegal de la política, quedó al descubierto que Chile tenía una falencia gigante en el desarrollo de su sistema político. Hemos puesto demasiada atención en el desarrollo de la economía y demasiado poco en el desarrollo y eso ha pasado por muchos parlamento, por lo tanto este no es una culpa de este parlamento, es una culpa del rol del parlamento como tal y del rol de los liderazgos en dedicarse a la política, desde la reglamentación del día de la elección hasta, digamos, la forma como se eligen los candidatos, el tiraje a la chimenea de los partidos, el financiamiento de los partidos, el financiamiento de las campañas, etcétera. Pero más si no fue el COVID, se puede tener las elecciones municipales. Está muy bien tratar de salvar un poco a los legisladores, pero aquí el Parlamento tiene una responsabilidad gigante en la desafección y en la crisis de representación de la política. Y en segundo lugar, el tema de Sharp. Bueno, yo creo que aquí justamente es el tema. El tema es cómo se salva, cómo se retrocede, cómo se desmantela la crisis de representación. Y el hecho de que exista un grupo que yo creo que está sobredimensionado en su capacidad, digamos, organizativa y de poder tener un candidato presidencial. Lo dijo George Jackson el otro día con toda claridad. Ellos no dimensionan la complejidad, ¿no es cierto?, de instalar un candidato presidencial, tener organizaciones territoriales y poder llegar con la información a la población. 1 de cada 2 chilenos no sabía que habían elecciones primarias. El 67% de la gente no supo que habían elecciones el 16 de mayo. Entonces, yo creo que ese es un tema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es la institucionalidad que está detrás? Y después está el tema, ¿no es cierto?, de la elección de un candidato, porque resulta que la elección de un candidato, que hoy día está siendo puesta en cuestión, y por eso que hay una primaria, una segunda primaria, que me disculpan, que me parece absurdo este tema semántico de que no se puede usar la palabra primaria, porque las palabras, que yo sepa, no tienen propiedad, pero en fin,
este señor o esta persona, mujer o hombre que va a ser declarada candidata, va a ser declarado a dedo. Ustedes se dan cuenta que se declara a dedo una persona de parte del grupo que reclama con más dureza las fallas de la política tradicional. Y una de las fallas de la política tradicional más característica es la declaración a dedo. Entonces, la verdad es que falta mucho por suceder para que la política llegue a un nivel, ¿no es cierto?, donde se desmantele la crisis de representación. Y la otra cosa que hay que decir sobre Jadwe, evidentemente, es que Jadwe fue candidato y estaba punteando antes de la elección de convencional. Es decir, antes de que aparecieran los independientes como poder político y antes de que apareciera la lista del pueblo. Entonces, el Partido Comunista hoy día queda placé. ¿Por qué? Porque los partidos vanguardistas están empezando a desarrollarse recién, y no cabe duda que la lista del pueblo, el otro día vi a Sharp, hablaba como si fuera un partido, hablaba como si fuera una organización, sin serlo. O sea, va a llegar a serlo. Y de hecho se le ha salido gente, quiere decir que ya hay un ánimo más de grupo, ¿no? Está bien, no, pero es que él hablaba con un espíritu, ¿no es cierto?, de movimiento, un espíritu de organización, un espíritu de cohesión y de ideales comunes, que es lo que se necesita para cualquier organización. No cabe la menor duda que en el momento que lo declaren va a haber gente que va a salir. Eso es claro, unos se quedan adentro y otros salen, que es propio de organizarse. Exacto, pero evidente. Pero lo que quiero decir con esto, que el Partido Comunista, que parecía tremendamente vanguardista, ¿no es cierto?, respecto de los otros partidos, va a ser superado por estos grupos, ¿no es cierto?, que van a ser los que realmente van a impugnar la manera antigua de hacer política. Pero ojo que antes de impugnarla, tienen que practicarla. Interesante, buen punto. Oye, Rodrigo Arellano, algo que agregar sobre esto y sobre todo las razones, como preguntaba Macarena, de las diferencias entre Sharp y Boric. ¿Qué hay detrás de eso? Mira, hay dos cosas. Lo primero es que parece que la lista del pueblo no es tan del pueblo, porque tiene una organización, está buscando una forma de representación, entonces tiene un interés político más transversal que el pueblo. Y tú bien lo señalabas, tanto así que ya personas que de alguna otra forma habían hecho comunión con este discurso más transversal se han ido retirando paulatinamente cuando han visto que detrás hay otro tipo de interés. Ya han tenido la salida de dos constituyentes que dijeron que bueno, ellos no estaban para eventualmente reglas distintas a las que habían planteado y no les gustaba esto de tener arrinconados distintos sectores, sino que querían diálogos más amplios. Y yo creo que lo de Sharp con Boric pasa también por una cuota de poder de la centro izquierda para tratar de capitalizar también un sentimiento que hay a nivel quizás más transversal. Yo creo que las diferencias entre Boric y Sharp no son tan amplias, tanto que hasta pocos meses atrás no solamente eran miembros del mismo conglomerado político, sino que más eran amigos. Entonces, aquí atrás también hay intereses políticos por parte de Sharp de capitalizar una especie de coyuntura política y tratar de aglutinar también intereses detrás de un grupo que no es tan inorgánico, que no es tan del pueblo, sino que también tiene constituido y tiene un proyecto político. Y yo creo que en los próximos meses vamos a ir también de alguna otra forma viendo cómo se va a ir configurando la Convención Constitucional y vamos a ir dándonos cuenta que finalmente la lista del pueblo también tiene una estructura política detrás y me da la impresión que ellos van a tratar de buscar algún tipo de canalización más orgánica, van a buscar institucionalizarse y probablemente también se transformen en partido político con la merma que eso significa. En eso yo coincido con Marta, existe aquí una transversalidad de crítica hacia la institucionalidad política, eso lo hemos visto en todas las elecciones desde hace bastante tiempo atrás. Entonces yo diferencias programáticas entre nosotros veo bastante pocas. Lo que sí veo es una lista gigante la diferencia, no programática, pero en experiencia política. El Frente Amplio se ha demorado en entender cómo funciona la política. Y lo mismo le va a pasar a la lista del pueblo. Ahora, lo han hecho sumamente rápido, pero claramente la lista del pueblo no podría mañana conseguir 1 millón de votos porque se requiere mucho más que una persona y mucho más que palabras. Se requiere organización. Y experiencia política, como lo han planteado ambos. Experiencia política, o sea, en este momento vemos cómo el candidato Gabriel Boric tiene una gigantesca experiencia política acumulada respecto de los inicios,
¿no es cierto?, con todo lo desordenado que es el Frente Amplio. Y pese a que siguen siendo un movimiento lograron, joven, ¿no es cierto?, obtener un triunfo en las 2 veces que han competido, en el 17 y ahora, han logrado unos triunfos que ni ellos mismos se podían soñar. Entonces, ahí hay algo, ¿no es cierto?, que nosotros todavía no hemos identificado, los analistas, y que no hemos identificado bien, que convoca, que activa y que produce que la gente llegue ese día a votar. Eso es lo que la lista del pueblo no tiene idea. ¿Cómo se puede hacer a nivel nacional con un candidato presidencial? Porque tienen que llegar a las 350 comunas, tienen que desplegarse por todo el territorio y tienen que transmitir información. Eso requiere de una organización, de una estructura, de un consenso en lo que se está haciendo. Y tiempo y madurez de los procesos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, está muy bien, todo el mundo tiene derecho a empezar, pero me parece que una candidatura presidencial no es trivial. Oye, y con el poquito tiempo que queda. Perdón, se nos acaba el tiempo, pero yo quería hacer una pregunta a Rodrigo Arellano muy corta, muy breve. ¿Se puede decir, Rodrigo, que la lista del pueblo y ahora Jorge Char están a la izquierda del Frente Amplio y de Boric o no? Yo no sé si están a la izquierda, pero le van a impedir crecimiento a Boric. Yo creo que una lista del pueblo lo que va a hacer de alguna otra forma es también establecer una especie de dique para que la posibilidad de Boric de crecer. Boric tiene 2 posibilidades de crecer. Una hacia el centro, que la lista de la unidad constituyente, la candidata o el candidato que resulte electo se lo va a estrechar, y también va a tener un dique por el otro lado. Sin duda va a ser, no sé si orgánicamente de izquierda, pero le va a impedir crecimiento al sector. Así que tanto la lista de Char como la lista de la unidad constituyente finalmente es una mala noticia para Gabriel Boric, para eventualmente crecer y obtener más votos en la primera vuelta. Yo creo que igual corre con ventaja Boric, insisto, Boric tiene medio pie puesto en una segunda vuelta, pero esto sin duda debilita de alguna forma las posibilidades de crecimiento en una primera vuelta. Ya son las 9:37, tenemos que despedir y cerrar este panel por hoy, pero por supuesto la próxima semana, como cada martes, seguimos ahí analizando cómo avanza la política nacional. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Rodrigo, que estén ambos muy bien y tengan una buena mañana. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao. Muy buen día, Marta Lagos y Rodrigo Arellano. Y bien, como siempre, a esta hora contarles de Copeuch. Es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te acompaña con un crédito de consumo, te apoya, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Conoce su oferta de productos y servicios en la web copeuch.cl. Y nosotros nos separamos brevemente, pero ya volvemos con la última media hora aquí al Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.